¿Y si te dijera que en 1961 todo empezó a ponerse serio? Porque hasta ese momento, muchos coches eran rápidos, pero casi por sorpresa. No era el objetivo principal. No era lo que definía al coche. Pero aquí, algo cambia. Imagina la escena. Estados Unidos, inicio de los años 60. Los coches siguen siendo grandes, siguen siendo elegantes, siguen siendo cómodos. Pero ahora hay algo más. Las marcas ya no estaban solo reaccionando. Estaban buscando velocidad, buscando rendimiento, buscando una forma de destacar en algo más que el diseño. Y eso empieza a notarse. Así que en este video vas a descubrir los coches más rápidos de 1961. Y cuando los veas, vas a entender algo muy claro. Esto ya no era casualidad. Esto ya era serio. 1961 Chevrolet Impala. Este coche no parecía una revolución, hasta que lo fue. Porque a simple vista, el Impala de 1961 sigue siendo exactamente lo que esperarías de la época. Grande, elegante, cómodo, hecho para cruzar kilómetros, no para dominarlos. No parece un coche hecho para correr. Y sin embargo, algo cambia aquí. Porque este es el momento en el que aparece un nombre que iba a marcar una generación entera. 409. Y con eso, todo se vuelve distinto. Bajo el capó, el nuevo V8 409 entregaba alrededor de 360 caballos. Una cifra que ya no es solo fuerte, es seria, muy seria. Y más importante aún, es consistente. Porque este motor no está ahí por casualidad. Está ahí porque Chevrolet decidió dar un paso más. No solo hacer coches rápidos, sino empezar a crear una identidad alrededor de eso. Y este Impala es una de las primeras pruebas claras, porque este coche no engaña completamente, pero tampoco deja claro desde el primer segundo lo que es capaz de hacer. Y ahí está el punto. En cifras podía colocarse en torno a los 6 a 7 segundos en el 0 a 100 kilómetros por hora, entrando directamente en el grupo más alto del año. Y eso cambia la conversación, porque este ya no es un coche rápido para su tamaño. Es un coche rápido, sin condiciones. Hay un detalle clave. El 409 no solo fue importante por lo que hacía, sino por lo que representaba. Porque este motor fue el inicio de algo más grande. El comienzo de una nueva etapa donde la potencia ya no era secundaria. Y eso se siente aquí. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Chevrolet Impala 409 de 1961 puede superar fácilmente los $80,000, con ejemplares bien conservados alcanzando cifras mucho más altas. No es el más refinado, no es el más discreto, pero probablemente es el más importante. 1961 Pontiac Bonneville, este coche no necesitaba presentarse. Ya venía preparado. Porque el Bonneville no era algo nuevo, ya tenía reputación, ya había demostrado lo que podía hacer en años anteriores. Pero aquí no se queda igual, evoluciona, y eso cambia la sensación. A simple vista sigue siendo grande, elegante, con esa presencia típica de Pontiac, líneas bien definidas, postura sólida, nada fuera de lugar. Pero hay algo distinto, más intención, más claridad en lo que quiere ser, y eso se confirma cuando entras en el motor. Bajo el capó, el V8 389 con sistema Tri-Power entregaba alrededor de 348 caballos. Una cifra muy seria. Pero más importante aún, una entrega de potencia mucho más directa, más agresiva, más inmediata. Y eso se siente, porque este coche no solo acelera, reacciona. Y ahí está la diferencia. En cifras, podía colocarse en torno a los 6 a 7 segundos en el 0 a 100 kilómetros por hora, manteniéndose dentro del grupo más rápido del año sin dificultad. Y eso ya no es casualidad, es consistencia. Hay un detalle clave. Pontiac, en este momento, ya no estaba intentando encontrar su lugar. Ya lo tenía. Y coches como este Bonneville eran la prueba de que podían competir de igual a igual en rendimiento. No era suerte, era dirección. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Pontiac Bonneville Tri-Power de 1961 puede moverse entre los $50,000 y los $90,000, dependiendo del estado y configuración. No es el más sorprendente, no es el más radical, pero probablemente es uno de los más confiables en esta lista. Porque este coche no necesita demostrar nada nuevo, solo necesita seguir siendo lo que ya era. 1961 Ford Galaxy Starliner. Este coche no parece el más fuerte,
pero entiende algo que otros todavía estaban descubriendo: cómo moverse mejor. Porque el Galaxy Starliner no intenta impresionar con exceso, no busca parecer agresivo, no necesita demostrar potencia en cada línea. Hace algo distinto. Optimiza. Imagina la forma más baja, más limpia, más aerodinámica que la mayoría de los coches de su tamaño en ese momento. Y eso no es casualidad. Ford ya estaba pensando en cómo el aire afectaba la velocidad. ¿Cómo podía aprovecharlo? ¿Cómo podía convertir diseño en rendimiento? Y este coche es una de las primeras respuestas claras. Porque aquí no todo depende del motor, pero el motor ayuda. Bajo el capó, el V8-390 entregaba alrededor de 300 caballos. Una cifra sólida. Pero lo realmente importante es cómo se utiliza. Porque este coche no se siente pesado, no se siente torpe, se siente más fluido, más eficiente. Y eso marca la diferencia. En cifras podía colocarse en torno a los 7 segundos en el 0, a 100 km por hora, manteniéndose dentro del grupo rápido del año sin necesidad de exagerar. Y eso lo hace distinto, porque este coche no gana por fuerza bruta, gana por equilibrio. Hay un detalle clave: el Starliner tuvo éxito en competición, especialmente en NASCAR, precisamente por esta ventaja aerodinámica frente a coches más cuadrados. Y eso no es menor, porque aquí ya no hablamos solo de potencia, hablamos de estrategia. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Ford Galaxy Starliner de 1961 puede moverse entre los $40,000 y los $80,000, dependiendo del estado y originalidad. Y ahora quiero saber algo. De los tres que llevamos hasta ahora, ¿con cuál te quedas? ¿El Impala que marca el inicio? ¿El Bonneville que lo perfecciona? ¿O este Galaxy que lo hace de una forma distinta? Te leo en los comentarios. 1961 Chrysler 300G. Este coche no intenta competir, impone, porque el 300G no es un coche que entra en la conversación, la domina. Desde el primer vistazo, todo en él transmite autoridad. Grande, sólido, con una presencia que no necesita exagerar para dejar claro que está en otro nivel. Y eso no es solo diseño, es intención, porque Chrysler con la serie 300 ya llevaba años construyendo algo distinto. No solo coches rápidos, sino coches rápidos que también fueran los más refinados, los más completos, los más serios. Y el 300G es una de las versiones más claras de esa idea. Bajo el capó, el V8-413 entregaba alrededor de 375 caballos. Una cifra que en 1961 ya no es normal, es dominante. Y lo más interesante es cómo lo entrega. Porque este no es un coche nervioso, no es agresivo de forma caótica, es controlado. Pero cuando aceleras, no hay duda. Está muy por delante de la mayoría. En cifras podía colocarse en torno a los 6 segundos en el 0 a 100 km por hora, entrando directamente en el grupo más rápido no solo de este año, sino de toda la época. Y eso cambia completamente su posición. Porque aquí ya no hablamos de equilibrio, hablamos de superioridad. Hay un detalle clave. La serie 300 de Chrysler fue una de las primeras en demostrar que el rendimiento no tenía que sacrificar el lujo. Podían coexistir, podían reforzarse, podían crear algo mejor. Y este coche es una prueba directa de eso. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Chrysler 300G de 1961 puede superar fácilmente los $100,000, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras aún mayores. No es el más discreto, pero probablemente es el más dominante. 1961 Oldsmobile Super 88. Este coche no intenta destacar, pero tampoco falla en nada. Y ahí está su fuerza. Porque el Super 88 no es el más llamativo, no es el más agresivo, no es el que más titulares genera. Pero cuando empiezas a mirarlo con atención, todo encaja. Imagina el contexto. Oldsmobile ya llevaba años perfeccionando una fórmula muy específica. Coches grandes, cómodos, pero con motores que realmente respondían. Sin exageraciones, sin promesas vacías, solo rendimiento sólido. Y este coche es exactamente eso. A simple vista mantiene esa presencia clásica, líneas limpias, proporciones equilibradas, nada fuera de lugar. No hay dramatismo, no hay tensión innecesaria. Pero debajo de esa calma, hay consistencia. Bajo el capó, el V8394
Rocket entregaba alrededor de 325 caballos. Una cifra fuerte. Pero lo importante aquí no es el número, es cómo se siente. Porque este coche no sorprende de forma explosiva. No busca impactar de inmediato. Pero cuando lo exiges, responde. Y responde bien. En cifras, podía colocarse en torno a los 6,5 a 7 segundos en el 0 a 100 km por hora, manteniéndose dentro del grupo rápido del año sin necesidad de extremos. Y eso lo coloca en una posición muy particular, porque este coche no gana por exceso, gana por equilibrio. Hay un detalle clave. Oldsmobile fue una de las marcas más consistentes en este periodo, no siempre la más rápida, pero casi siempre entre las mejores. Y eso crea confianza, porque sabes lo que vas a obtener. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Oldsmobile Super 88 de 1961 puede moverse entre los $30,000 y los $70,000, dependiendo del estado y originalidad. 1961, Plymouth Fury. Este coche no parece estar en esta conversación. Y aún así, encaja perfectamente. Porque el Fury no tiene la fama de otros. No tiene el peso histórico de un 300G. No tiene el reconocimiento inmediato de un Impala. Y eso lo vuelve peligroso. Porque nadie espera demasiado de él. Hasta que lo analizas. A simple vista, sigue siendo un coche grande, elegante, con ese diseño más limpio que Plymouth estaba adoptando en esos años. No hay agresividad evidente. No hay intención de intimidar. Pero hay algo. Una sensación de que este coche tiene más de lo que muestra. Y eso se confirma cuando miras el motor. Bajo el capó, el V8383 entregaba alrededor de 330 caballos. Una cifra muy seria, especialmente para un coche que no intenta parecerlo. Y ahí está el contraste. Porque este coche no te prepara, pero responde. En cifras podía colocarse en torno a los 6,5 a 7 segundos en el 0 a 100 km por hora, entrando sin problema en el grupo rápido del año. Y eso lo cambia todo. Porque aquí no hablamos de un coche que sorprende por exceso, sino por expectativa. Hay un detalle clave. Plymouth, en ese momento, estaba posicionándose como una alternativa más accesible dentro del grupo Chrysler. Pero eso no significaba sacrificar rendimiento. Al contrario, en algunos casos, lo potenciaba. Y este Fury es una prueba directa. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Plymouth Fury de 1961 puede moverse entre los $30,000 y los $60,000, dependiendo del estado y originalidad. No es el más famoso, no es el más buscado, pero probablemente es uno de los más subestimados. Y ahora quiero saber algo. De los que llevamos hasta ahora, ¿cuál te parece el más infravalorado? ¿El Oldsmobile que nunca falla? ¿O este Plymouth que nadie espera? Te leo en los comentarios. 1961 Buick Invicta 401. Este coche no parece estar apurado. Y sin embargo, nunca se queda atrás. Porque el Invicta juega en un terreno muy específico. No es el más agresivo. No es el más ligero. No es el que más intenta demostrar. Pero tampoco es un coche pasivo. Es calculado. Imagina la escena. Buick en los años 60. Una marca asociada al confort, al silencio, a la sensación de solidez. Y este coche encaja perfectamente en esa idea. A simple vista es elegante, fluido, con una presencia que transmite calma. No hay tensión, no hay urgencia, no hay nada que sugiera velocidad inmediata. Y ahí está el engaño, porque debajo de esa calma hay un V8401 Nailhead, alrededor de 325 caballos, pero con un carácter muy particular. Más torque que explosividad, más empuje constante que reacción agresiva. Y eso cambia la forma en la que el coche se mueve. Porque este no acelera de forma dramática, no te golpea con la potencia, te empuja, de forma continua, segura, sin esfuerzo aparente. Y eso es lo que lo hace diferente. En cifras podía colocarse en torno a los 7 segundos en el 0 a 100 km por hora, manteniéndose dentro del grupo rápido del año sin necesidad de exagerar. Y eso ya no es casualidad, es equilibrio. Hay un detalle clave. Buick entendía que no todos los coches rápidos necesitaban sentirse agresivos. Podían ser rápidos y al mismo tiempo cómodos, suaves, refinados. Y este Invicta es exactamente eso. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja.
Un Buick Invicta de 1961 puede moverse entre los $30,000 y los $70,000, dependiendo del estado y originalidad. No es el más llamativo, no es el más radical, pero probablemente es uno de los más agradables. Porque este coche no intenta impresionar, simplemente funciona. 1961 Dodge Dart Phoenix. Este coche no parece una amenaza, pero no deberías confiar en eso, porque el Dart Phoenix no entra en la conversación por presencia, no impone, no domina visualmente, no intenta parecer más de lo que es. Y justamente por eso, se cuela. A simple vista es más compacto que muchos de los coches de esta lista, más contenido, con un diseño que no busca exagerar. No hay dramatismo, no hay agresividad evidente, pero hay intención. Y eso es lo importante, porque Dodge en ese momento estaba intentando posicionar modelos más accesibles, más ligeros, pero sin perder rendimiento. Y este es uno de los mejores ejemplos. Bajo el capó, el V8 383 en versión de -500 entregaba alrededor de 330 caballos, una cifra fuerte. Pero lo que realmente cambia el juego es el conjunto. Menos peso, menos tamaño, más relación directa entre motor y respuesta. Y eso se siente, porque este coche no necesita tanto para hacer lo mismo. En cifras podía colocarse en torno a los 6 a 6,5 segundos en el 0 a 100 km por hora, entrando en una zona donde ya no estás comparando con coches grandes. Estás compitiendo con los más rápidos del año. Y eso lo vuelve peligroso, porque este coche no te prepara, no te avisa, pero cuando responde, ya es tarde. Hay un detalle clave. El de -500 no era una versión común, era una configuración más específica, más enfocada, pensada para quienes realmente querían algo más que un coche normal. Y eso se nota. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Dodge Dart Phoenix D500 de 1961 puede moverse entre los $40,000 y los $80,000, dependiendo del estado y originalidad. 1961 Mercury Monterey. Este coche no parece estar en la pelea, y sin embargo, no se queda fuera, porque el Monterey juega exactamente en esa zona donde todo se vuelve interesante. No es el más rápido, no es el más ligero, no es el que más intenta destacar, pero tampoco es irrelevante. Imagina el contexto. Mercury, una vez más, en medio de todo. Entre Ford y Lincoln, entre lo accesible y lo lujoso, con la libertad de no tener que definir una sola cosa. Y eso se refleja aquí. A simple vista, el coche transmite calma, líneas limpias, proporciones grandes, una presencia que no busca imponerse. No hay urgencia, no hay tensión, no hay nada que sugiera rendimiento inmediato. Y ahí está el engaño. Porque bajo el capó, el V8 390 entregaba alrededor de 300 caballos. Una cifra sólida, suficiente para mantenerlo dentro del grupo competitivo sin necesidad de exagerar. Y eso cambia la percepción. Porque este coche no necesita ser el más rápido, solo necesita no quedarse atrás. En cifras podía colocarse en torno a los 7 a 8 segundos en el 0 a 100 km por hora, manteniéndose cerca de coches que, en teoría, tenían más intención de rendimiento. Y eso lo hace interesante, porque aquí no hay extremos, hay equilibrio, hay un detalle clave. Mercury siempre ha sido una marca difícil de encasillar, y eso a veces la deja fuera de la conversación. Pero coches como este demuestran que no deberían ser ignorados, porque aunque no lidera, está ahí. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Mercury Monterey de 1961 puede moverse entre los $25,000 y los $50,000, dependiendo del estado y originalidad. 1961 Cadillac Series 62. Este coche no debería cerrar esta lista, y justamente por eso es perfecto para hacerlo, porque todo en él apunta a una idea completamente distinta. Lujo, tamaño, presencia. Este es el tipo de coche que imaginas deslizándose, no acelerando, no compitiendo, no respondiendo rápido, no estando en esta conversación. Y sin embargo, aquí está. Porque Cadillac nunca permitió que sus coches fueran simplemente lentos. Podían ser grandes, podían ser pesados, podían ser excesivos, pero no inútiles. Y eso se nota aquí. Bajo el capó, el V8 390 entregaba alrededor de 325 caballos. Una cifra muy seria para la época, especialmente en un coche de este tamaño. Y eso cambia completamente la percepción.
Porque este coche no está diseñado para ser ágil, no está diseñado para ser directo, pero tampoco se queda atrás. En cifras, podía colocarse en torno a los 8 segundos en el 0 a 100 kilómetros por hora. Algo que, dentro de su categoría, ya no es solo aceptable, es sorprendente. Y ahí está el punto. Porque este coche no intenta competir con los más rápidos, pero tampoco se deja superar fácilmente. Hay un detalle clave. Cadillac entendía que el lujo no debía limitar completamente el rendimiento. No necesitaban crear coches deportivos, pero tampoco iban a permitir que sus coches fueran irrelevantes, y eso crea un equilibrio muy particular, porque este coche no transmite velocidad, pero tampoco transmite lentitud. Y esa contradicción es lo que lo hace interesante. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Cadillac Series 62 de 1961 puede moverse entre los $40,000 y los $90,000, dependiendo del estado y originalidad. Este es el que mejor cierra la idea del video, porque representa exactamente eso. Un coche que no debería estar aquí, pero que claramente tiene razones para estarlo. Y cuando miras todos estos coches juntos, empiezas a notar algo que ya no se puede ignorar. Esto ya no es casualidad, porque en los años anteriores, la velocidad aparecía como un extra, como algo que algunos coches tenían sin realmente buscarlo. Pero aquí, ya no. Aquí hay intención, motores más grandes, mejor respuesta, coches que no solo se sienten rápidos, empiezan a hacerlo de verdad. Y ahora quiero saber algo. De todos los que viste en este video, ¿cuál te parece el más serio de todos? El que realmente te hizo pensar, esto ya es otro nivel. Te leo en los comentarios. Y si quieres ver cómo empezó todo este cambio, tienes que ver este video sobre los coches más rápidos de 1960. Porque ahí vas a ver el momento justo antes de esto, cuando todo todavía estaba tomando forma, y cuando lo compares con este, vas a entender perfectamente la evolución. Nos vemos en lo próximo video.